El león, el rey de los animales. No tan solo porque sea un animal grande y bello, sociable y vistoso, sino porque durante mucho tiempo ha sido nuestro terrorífico vecino. En tiempos históricos había leones en toda África, y a través de Oriente Próximo llegaban hasta la India, ocupando todos los hábitats. Los seres humanos han vivido en el terror hacia estos grandes depredadores durante miles de años. El león ha quedado inmortalizado durante siglos en la leyenda, la estatuaria y la heráldica. Han sido animales domésticos de los poderosos, a veces venerados y otras tratados con crueldad. Incluso se dice que Julio César mató más de 400 leones para celebrar la inauguración de su foro. La máxima atención siempre se ha centrado en el león macho, pues ha sido vigilante de bibliotecas, puentes y castillos a lo largo de la historia. Con la cabeza enmarcada por una abundante melena, de pie, sentado o tendido, la presencia del león transmite fuerza y poder. Los adultos presentan un pelaje sin manchas, de un color que va del marrón claro al ocre oscuro. Los cachorros presentan manchas que pueden persistir en las extremidades y el vientre hasta que están totalmente crecidos. Los machos ostentan una melena de color marrón, que tiende a hacerse mayor y más oscura a medida que el animal crece. La característica melena que adorna la cabeza del león macho puede representar un distintivo que anuncia su estado sexual y su condición de adulto ante las hembras y los demás machos. Además de ser útil para proteger la cabeza y el cuello durante los feroces combates contra otros machos. Los machos alcanzan los 123 centímetros de altura a la cruz, y una longitud de la cabeza y el cuerpo de entre 170 y 250 centímetros, con una cola de entre 90 y 105 centímetros. Su peso oscila entre los 150 y los 250 kilogramos. Las hembras son más pequeñas. Su altura a la cruz suele ser de 107 centímetros, la longitud de la cabeza y el cuerpo de entre 140 y 175 centímetros, y la de la cola de entre 70 y 100 centímetros. Y su peso se encuentra entre 120 y 182 kilogramos. Los leones generalmente viven en hábitats abiertos, llanuras de hierba, sabanas, bosques ralos y zonas semidesérticas. En el bosque de Gir, en India Occidental, sobrevive una pequeña población de leones asiáticos, cifrada en unos pocos centenares de ejemplares. Los leones emiten un rugido muy potente capaz de escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Con su poderoso rugido, el león avisa a los intrusos que se encuentran dentro de su territorio, y les sirve para comunicarse con los otros miembros de su clan. Como símbolo, el rey de los animales no tiene parangón. Los leones que viven en África han sido objeto de numerosos estudios durante más de un cuarto de siglo. Las observaciones sobre su comportamiento y ecología, realizadas por los científicos,
Han aclarado muchos mitos y han ampliado nuestro conocimiento acerca de la organización social del león y del verdadero lugar que ocupa dentro de su reino. Los estudios sobre leones realizados en su medio ambiente natural han llevado a las leonas al primer plano de la atención. Las hembras son la base de la sociedad de los leones. Ellas cazan, crían a los cachorros y son las verdaderas dueñas del territorio. Las leonas son capaces de sobrevivir solas, pero alcanzan su pleno desarrollo en el seno de un grupo familiar. Y como animal dedicado a la comunidad, la leona tiene pocos rivales. Posiblemente el mejor conocido de todos los grandes félidos, el león es el único de ellos que vive en manada. En comparación con el resto de félidos, la sociabilidad es sin dudas el aspecto más apasionante de la vida del león. Las manadas están compuestas por un número de individuos que varía entre 3 y 30. Ello depende de la disponibilidad de las presas y territorios. El núcleo del grupo lo forman unas cuantas leonas emparentadas, además de sus cachorros. Las hembras nacidas en el seno del grupo suelen pasar a formar parte de él, mientras que los machos lo abandonan cuando alcanzan la madurez. Además suele haber entre 1, hasta incluso más de 5 machos controlando una manada, o varias de ellas. La permanencia de un macho en un grupo puede ser de tan solo unos cuantos meses o hasta varios años, aunque finalmente los machos son expulsados de la manada por machos más jóvenes y fuertes. En ocasiones algunos machos adultos abandonan la manada al que han pertenecido por algún tiempo, para buscar hembras receptivas en una nueva manada. Incluso cuando han sido abandonadas, las hembras no aceptan a cualquier macho. Hay veces en que pueden aparearse con diferentes coaliciones de machos antes de establecerse con uno de ellos. Si alguna de las hembras está criando, suele mantenerse alejada de cualquier macho que no le resulte familiar, dividiendo así la manada. La llegada de nuevos machos es un acontecimiento trágico para la manada. Los machos nuevos persiguen y matan a los cachorros, a los subadultos, e incluso a las hembras cuando se interponen en su camino. Habiendo perdido a las crías, las madres acostumbran a estar listas para el apareamiento en poco tiempo, y esta es la razón de los infanticidios: asegurar que todos los individuos nacidos posteriormente desciendan de los nuevos machos. Aunque el león no tiene una época específica de reproducción, las hembras de un mismo grupo suelen entrar en celo al mismo tiempo, y sincronizan el momento de dar a luz. Tras una gestación de 110 días, nacen entre 1 y 4 crías, con un peso aproximado de 1,5 kilogramos cada una. Los cachorros pueden mamar de cualquiera de las hembras del grupo. Y los jóvenes permanecen junto a sus madres durante 2 años. Luego de eso deberán valerse por sí mismos. Las camadas comunitarias tienen también un efecto ventajoso a largo plazo, porque aumentan las probabilidades de que tanto los machos como las hembras tengan hermanos de su mismo sexo que les ayuden a sobrevivir y establecerse en el momento de independizarse de su manada natal. Sin ninguna duda, la vida en manada,
ofrece ventajas a los leones en todos los aspectos. Pero incluso así, los machos llevan una vida difícil. Raramente viven más de 12 años en la naturaleza, mientras que las hembras alcanzan los 16 años o más. Incluso las hembras más viejas, que han perdido la mayor parte de los dientes, son esperadas por el resto de la manada, que comparte con ellas la comida mientras puedan mantenerse en pie. Hasta que el inevitable momento llegue, y la naturaleza haga lo suyo. En cambio, cuando los machos envejecen, son expulsados del grupo por otros machos más jóvenes y fuertes. Estos machos exiliados son capaces de robar comida a la mayoría de depredadores, pero si intentan cazar, tienen muy poco éxito. Cuando a los machos se les caen los dientes, disminuye su salud, o pierden a sus compañeros de coalición, los viejos machos no tardan en morir. Los leones son depredadores bastante polifacéticos. Son capaces de capturar animales tan pequeños como una liebre, y tan grandes como una jirafa, hipopótamos, e incluso aprovechan las carroñas tanto como les es posible. Pero los leones también se arriesgan a recibir una herida mortal, por ejemplo de las patas de las cebras, o de cualquier otra presa. Los leones pueden llegar a devorar hasta 35 kilogramos de comida en una sola vez. Cada león necesita por término medio unos 5 kilogramos de carne diarios para sobrevivir, es decir, unas 30 presas de tamaño medio al año. Los machos comen en primer lugar, seguidos de las hembras, y por último, las crías. Los individuos más jóvenes son los últimos en comer, y por ello algunos cachorros pueden morir de hambre cuando las presas escasean. Durante el tiempo que media entre dos excursiones de caza o de recogida de carroñas, los leones ahorran energía descansando. En libertad suelen descansar alrededor de 19 de las 24 horas del día, aunque también deben trabajar, y esto lo hacen principalmente de noche. Los leones no son solamente félidos sociables, sino también uno de los mayores y más fuertes. Pero cuentan con enemigos que hacen peligrar su rango. Todavía se los caza por deporte, como trofeo o con la excusa de proteger al ganado. Los búfalos, elefantes y rinocerontes son capaces de ahuyentar y hasta de matar a los leones, al igual que pueden hacerlo también algunos grupos de hienas. El león podría perder su título de rey de los animales en favor de un concepto más democrático y etológico del reino animal. Aunque no es el más fuerte, es y seguirá siendo uno de los animales más populares, buscados, fotografiados y estudiados del reino animal.